Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un día más con ustedes. Ya este día es martes. ¿A cuánto estamos? 4 de mayo del 2021. Así es. Wow. Qué bueno. Así que bienvenidos todos a nuestra serie que tenemos los martes. Gracias a Dios podemos transmitir hoy día, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Así que sean todos bienvenidos, tomen su Biblia, sus cuadernos, todo lo que tengan a mano para que puedan estar atentos y podamos seguir aprendiendo como cada martes con la ayuda de Dios. Así que bienvenidos. Así es, damos gracias, ¿verdad?, al Señor de tener la oportunidad de un día más, contra viento y marea, como dice el... Sí. Estar juntos, ¿verdad? Es muy difícil, circunstancialmente a veces se complica todo, pero el Señor es bueno y podemos estar un martes más de... Mi esposa ya le cambió el nombre a las... Serie. Y ahora serie de los martes, ¿no? A nuestro devocional familiar de los días martes. Bueno, así es. Yo quiero que leamos un par de textos antes de iniciar y vamos a tener un tiempo de oración también. Y les invito a que vamos a Romanos 8. A Romanos 8, donde el apóstol Pablo escribe a los romanos y les anima a perseverar en el Evangelio. Y hay un texto muy hermoso que dice así, es el versículo 18. Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué glorioso versículo, ¿verdad? Dando una esperanza viva a los creyentes. Ahora, nosotros podríamos aplicar estos textos a nuestro tiempo, ¿verdad? Las aflicciones del presente no son comparables a la gloria venidera y podríamos sentirnos gente que vivimos aflicciones, ¿verdad? Y uno podría preguntar, ¿cuántos viven aflicciones? Y probablemente en la iglesia mucha gente levante las manos, pero ¿a qué aflicciones se refiere el apóstol Pablo? Bueno, las aflicciones que vivían ellos eran, primero, quien gobernaba en ese tiempo era Nerón, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado varias veces y ya lo sabemos, ¿verdad? Nerón era un terrible, él masacraba a los malvado cristianos. Los masacraba, los quemaba, los mataba, los torturaba, etc. Además, toda la gente que no reconocía al César como Dios, les llamaban ateos, ¿verdad? Porque no creían en el Dios de los romanos, eran ateos. Y lo que hacían con ellos era, primero les quitaban todas sus pertenencias, les quitaban sus casas, les quitaban sus heredades y sus títulos a los que tenían títulos honoríficos. Y a los que tenían privilegios también se los quitaban por no confesar ¿cómo se llama a Nerón como su señor. Además de eso, mataban a sus hijos, los encarcelaban, los llevaban al circo romano y les quitaban la vida. Entonces, es más, por eso, luego en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque confesar públicamente al Señor en ese tiempo no era lo mismo que ahora. Ahora cualquiera dice una oración y siente que es salvo. En ese tiempo hacer una confesión pública era eso, era una condena de muerte. ¿Por qué les explico todo esto? Porque comparados nosotros con la iglesia en Roma, pues sí. Lo único que nos queda a nosotros es gratitud. Claro que sí. Porque ¿qué aflicciones podemos vivir nosotros? ¿Una enfermedad? ¿O una necesidad momentánea? A lo mejor te falta para pagar tu arriendo o para comer lo que tú quieres, porque probablemente algo tienes, ¿verdad?, para comer, sin duda. Porque incluso hay gente orgullosa que a veces no tiene. E incluso nosotros como iglesia hemos ofrecido ayuda y la gente a veces tiene tanto orgullo que no es capaz de solicitar ayuda. De decir. Y así hemos tenido también hermanos que son humildes de corazón, dicen, pastor, necesito ayuda, y nosotros hemos acudido. Porque eso es orgullo, ¿eh? No, pastor, que yo cómo voy a contar mis cosas. No, somos hermanos, ¿no? Bueno, a lo que yo quiero llegar es, si tú este texto o algunos textos, estos sufrientes, ¿no?, que les llamo yo, lo consideras un texto que puedes aplicar a tu vida, mira lo que tienes. Tienes donde vivir, tienes que comer, estás bajo el alero del Señor. Ahora el gobierno ha hecho hasta lo imposible para darle dinero a las personas, proveer. Hoy día la gente busca sus retiros y sus dineros para inversiones, pero no para gastos básicos. Claro, la mayoría, ¿no?, de la gente. Hay otros que probablemente sí, ¿verdad?, para pagar sus cuentas o para comer. Algunos, yo creo que debe haber alguna gente así, pero generalmente para hacer inversiones o para comprarse sus cosas.
A lo único que yo quiero llegar, y con esto culmino esta breve introducción, es que lo que nos queda a nosotros en este tiempo, en esta época contemporánea del Evangelio, es que cuando tomemos estos textos simplemente demos gracias al Señor, porque nuestra realidad no es comparable con la de nuestros hermanos de la iglesia primitiva e incluso la iglesia, como hemos estudiado los viernes, hasta el siglo XIX, donde eran martirizados, y hoy también en algunos lugares en el mundo. Así que, ¿qué nos queda a nosotros al ver estos textos? Dar gracias a Dios, porque Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínate si el apóstol Pablo se atrevía a decirle esto a los cristianos que vivían el martirio. ¿Qué nos queda para nosotros? A nosotros. Claro, por eso debemos de ser agradecidos, y como hemos estudiado las últimas semanas, darle gloria y darle gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Así es. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración para con nuestros hermanos. Vamos a orar por este tiempo devocional, y también vamos a orar por algunas familias. Mi esposa va a hablar al respecto, y hemos estado ya orando varias semanas, y vamos a seguir orando por las familias de la iglesia. Y ya saben, perdón mi amor, que tenemos nosotros un email que es exclusivamente de consejería y de peticiones. Si ahí quieren escribirnos, es ¿te acuerdas cómo era? Es asistencia espiritual iglesia@gmail.com. Asistencia espiritual iglesia@gmail.com. Y estamos poniendo un pequeño video en los cultos y en los devocionales donde nos recordamos ese email. Así es. Y aparte de poner sus peticiones, si alguno necesita consejería, esto es más para el que no, a lo mejor necesita contactarnos y no tiene cómo, lo puede hacer a través de este correo, pero igualmente ustedes, ¿verdad?, nuestros queridos hermanos que tienen acceso directo con nosotros, igual pueden poner sus peticiones ahí. Pero si alguien necesitara consejería o ayuda, guía, necesita hablar, siente la necesidad de conocer al Señor y nunca había escuchado, y a lo mejor ahora por primera vez está escuchando y necesita ayuda en eso, ahí nos escribe, nos manda sus datos y nosotros les vamos a contactar también para eso, ¿ya? Vamos a estar orando, hemos tratado de estar orando por todas las familias, ¿verdad? Si alguno de ustedes necesita oración especial o dicen, pastores, por mí no han orado, puede hacerlo, ¿ya? Ahí nos escribe, nos manda un avisito interno, privado, pero nosotros vamos avanzando, así que tengan paciencia, ¿cierto? Porque ustedes son muchos, nosotros ahí vamos dando un tiempo para poder orar. Siempre estamos orando por todos ustedes, por la iglesia, por todos nuestros amigos, la gente, todos los que nos piden oración, pero igual estamos dejando un tiempo por ahora para poder compartir con ustedes algunas de estas peticiones para que nos ayuden desde casa, ¿ya? Así que ese es uno de los propósitos. Así que hoy día vamos a estar orando por nuestro hermano Sebastián y Tamara Román, sus niños Gabriel, Elías, Daniel. La idea es estar orando por ustedes como familia, ¿cierto? Y que todos seamos partícipes de esto, por eso los mencionamos, ¿ya? Así que vamos a estar orando por ellos, que el Señor los fortalezca, que siga ayudándolos cada día, que siga haciendo y completando su obra en ellos, así como en cada uno de nosotros. También vamos a orar por Cristian, por Jenny, sus niños, Vicente, Juan José, Cristóbal. Vamos a estar orando por ellos también, ¿cierto? Que el Señor también los siga fortaleciendo, los ayude en sus proyectos, los saque adelante y que puedan permanecer, ¿verdad?, en este tiempo tan complicado que todos vivimos, ellos pegaditos al Señor. También vamos a orar, ya habíamos orado antes, pero vamos a orar por sus mamás de ellos, por mi hermana Mari, por mi hermana Inelia, la mamá de Jenny, que mi hermana Mari, ¿verdad?, ella es parte de nuestra congregación. Habíamos estado orando por ella, que el Señor la ayude, la fortalezca. Y por mi hermana Inelia, que es mamá de Jenny, vamos a estar orando también por ellas como parte de esta hermosa familia que tienen los muchachos, ¿cierto? Para que el Señor los fortalezca, los ayude y los siga sacando adelante como lo ha hecho hasta ahora. También vamos a orar por Oliver y Jocelyn, ¿verdad? Sus hijos, Martín, Pablo, también vamos a orar por ellos, los vamos a poner, ¿verdad?, también como petición a ustedes, ellos, esta hermosa también familia,
Estuvimos orando por la familia de Jocelyn algunas semanas atrás, por su salud, pero vamos a orar hoy día por ellos como familia, que el Señor también los fortalezca, los ayude, que los saque adelante. A Jocelyn le toca trabajar y ya está en el hospital. Félix Bulnes, ¿no? Es el nuevo. Está ahí donde está todo el ajetreo. Bueno, muchos de ustedes están ahí en el ajetreo, pero lo menciono porque justo estamos orando por ellos. Así que vamos a orar por ellos, que el Señor los fortalezca, los ayude y que cumpla, ¿cierto? Y siga cumpliendo sus planes en ellos. También vamos a orar por nuestro hermano Carlitos Escárate, Jessica, su niño y niñas, ¿verdad? No puedo decir sus niños, mayoría ganan las niñas aquí con los muchachos. Joaquín, Mariana y Ángela, vamos a orar sus hermosos niños por ellos y por también Carlito, Jessica, ¿cierto? Que el Señor los ayude, que este tiempo de pandemia solo sirva para ser mejores cada día y no al contrario, que no decaigan en la fe, sino al contrario, así como también cada uno de nosotros, que todo este tiempo de pandemia nos pueda provocar en nosotros una búsqueda más profunda de Dios, mejorar, ser mejores cada día y no al revés. Así que vamos a orar por ellos también, por los chiquillos, ¿cierto? Por esta hermosa familia que han formado, por sus hijos, sus niñas, que el Señor siga haciendo su obra en ellos, así como en cada uno de ustedes nosotros. También vamos a orar por Víctor, Lupita, vamos a orar por nuestros amados hermanos, ellos también, bueno, ya hace, quién sabe, ya ni me acuerdo, pero hace muy poquito, ¿cierto? Que ya ellos iniciaron como familia, sabemos que Lupita es de México, se vino aquí a quedar a Chile, ¿cierto? Con su esposo, y damos gracias a Dios porque Lupita está embarazada, así que vamos a orar no solo por ellos como familia, para que el Señor siga haciendo su obra en ellos, y para que los siga fortaleciendo y siga trabajando en sus corazones como en todos nosotros, sino para que la ayude, la fortalezca en este periodo que inicia, creo que tiene poquitos meses, pero está ella iniciando. Ya sabemos que hemos tenido muchas embarazadas, ¿verdad?, en esta pandemia, y Lupita se suma, ¿verdad?, a esta lista, una más, ¿verdad?, que va iniciando, así que vamos a orar para que el Señor también a ellos los fortalezca, los mantenga firmes, pegaditos al Señor, y que, como siempre decimos, ¿verdad?, que toda esta pandemia solo sirva para que ellos, ¿verdad?, como familia puedan crecer, como matrimonio, ¿verdad?, y como siempre hablamos, dando gracias a Dios, ¿cierto?, por sus beneficios, por sus bondades. Así que también les vamos a compartir que podamos estar orando por Lupita, Víctor, ¿verdad?, este embarazo, están ahí en esta dulce espera, orar por ellos también, ¿ya? También vamos a estar orando por nuestro hermano Jan y Dani, además las mujeres, las hermanas las conocemos, le decimos así, vamos a estar orando por ellos también, por su hijito, ¿verdad?, Facundo, y porque Dani también está embarazada, pero ella ya está a punto. Yo creo que capaz que hasta ya esté lista, o sea, está lista en cualquier momento, si no es que ahora, si no es que hoy, porque ella está lista para ya irse a tener a su bebé, y vamos a orar por ellos también como familia, para que el Señor, ¿cierto?, los ayude, siga trabajando en sus corazones, para que el Señor los fortalezca, y vamos a orar y les pedimos de manera especial por Dani, por Diana, que ya está lista para tener su bebé, como le digo, si es que no ahora, ¿cierto? Vamos a orar para que el Señor la siga, la fortalezca, la ayude y ella pueda estar en la clínica y salir rápidamente de ahí en la clínica. No, se va a ir al hospital, creo, al de la Florida. Así que vamos a orar para que el Señor la lleve y la traiga con bien a su casita y con su hermoso bebé, ¿cierto?, que el Señor le va a dar para seguir completando su familia. Y hoy día, por último, como familia, vamos a orar también por Patty, por Bárbara. Vamos a estar orando también por Johnny, el novio de Patty. Vamos a orar por ellos, ¿cierto?, para que el Señor los fortalezca también. Y antes que pedir cualquier cosa, ¿verdad?, siempre pedir que el Señor siga fortaleciendo sus corazones, su alma, que el Señor crezca cada día más en ellos, los ayude y los saque adelante en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia.
Damos gracias a Dios también entonces por Patti y Bárbara y vamos a llevarlas en nuestras oraciones. Y junto con Johnny, ¿verdad? Él es como un miembro de nosotros, se sumó durante la pandemia, además novio de Patti, y damos gracias a Dios por eso, así que vamos a orar por ellos para que el Señor también los fortalezca como familia. Esto, mis hermanos, vamos a hacer estas oraciones y vamos a seguir orando fijo por nuestro querido hermano José, que él sigue, ¿verdad?, en un tratamiento, así que vamos a estar orando por su salud, que el Señor lo ayude, que el Señor lo fortalezca y también que el Señor complete y mejore la salud de nuestro hermano Claudio. Sí. Él está en recuperación, porque después del COVID a él le pasó que le ha costado recuperarse de la parte respiratoria, pero no solo la respiratoria, que es la secuela que le queda a muchos, sino de poder hablar, de comer como antes. La intubación trae claro, algunas consecuencias, pero confiamos en el Señor. Y además nuestra hermana Gladys, que también estuvo con COVID, pero gracias al Señor claro también está ya recuperándose. Así que vamos a orar por ellos. Y además vamos a incluir en la oración de la familia de Oliver y de Jocelyn, a la mamá de Oliver, que también la hermana se conecta mucho con nosotros. Conectada. La hermana Raquel, se llama Raquel Roguier, ella es la mamá de Oliver, es solita también. Así que la vamos a incluir. Así es. Entonces vamos a orar por nuestros hermanos. Yo voy a orar por una parte de la parte inicial de los que ya están enfermitos y los que están recuperándose. Y ya mi esposa va a estar orando por todos los demás para que podamos juntos orar. Y ahí en casa, si usted puede, anótelos y recuerde a las familias de la iglesia que estamos orando por ellos. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, primero Señor, por este tiempo, Señor, que nos das de vida, de salud, la oportunidad, amén, Señor, de buscarte junto a nuestros hermanos, de tener un tiempo, Señor, de oír de tu palabra, de tener un par de cánticos, Señor, para reflexionar, para volvernos a ti, Señor, para que nuestra vida en verdad esté en tus manos en cada momento, Señor, de nuestro día, en medio de nuestra ajetreada agenda, Señor, estamos dedicando tiempo y aquí estamos, Señor, creyendo y confiando en ti, rogando de que tú hagas, Señor, tu obra en nuestros corazones y nos ayudes a vivir, Señor, una vida que tenga sentido con tu evangelio, con tu palabra. Amén. A vivir tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes y este tiempo lo dedicamos, Señor, con todo nuestro corazón a ti. Queremos que tú nos hables, que tú nos ministres. Amén. Y que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, mis hermanos en su casa, nosotros acá en la nuestra, teniendo un tiempo, Señor, para buscarte. Amén. Te pedimos, Señor, y te rogamos como un solo cuerpo junto a nuestros hermanos, por nuestros hermanos que han estado enfermos, nuestro hermano José, Señor, que ya nuevamente está en casa, que le tocan, Señor, estos tratamientos, Señor, estos amén, tratamientos constantes que tiene que hacerse. Te rogamos que le guardes su fe, Señor, a su familia, que restaure, Señor, su cuerpo, que él pueda tener una vida funcional y que pueda estar, Señor, saliendo adelante después de cada proceso. Sabemos de que tú estás en control. Esa es nuestra paz, Señor, nuestra fe, de que tú, Señor, eres un Dios bueno y soberano, de que tú, Señor, le guardas, le cuidas, que tú, Señor, estás en control de su enfermedad, de todo lo que él está viviendo y de estos procesos de tratamiento, Señor, y que tú puedas, Señor, estar con él en cada momento, ministrar a su corazón y que su fe crezca, Señor. Asimismo, nuestro hermano Claudio, amén, en su tiempo de recuperación, guárdale, Señor, a él, su vida, su integridad. Gracias porque va saliendo adelante. Amén. Asimismo, su esposita, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por, Señor, responder a la oración de tus hijos. Y sabemos que tú tienes tus tiempos y está todo en tus manos. Por amén, eso te damos gracias porque eres fiel. Señor. Y bueno, que tenga un tiempo de recuperación pronto, Señor, y que tú le guardes a él su vida y que pueda recuperarse, Señor. Amén. Asimismo, gracias por nuestra hermana Gladys, Señor, que también ya está mejor de salud, saliendo también del COVID. Gracias, Señor, porque ya está recuperándose. Te damos gracias por lo que tú has hecho en su vida y por su familia. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia por sus hijas, por su esposo, todos los que están teniendo también, Señor, esta enfermedad. Ten, Señor, tu misericordia de ellos y que puedan, Señor, también salir adelante. Te damos gracias por nuestros hermanos que se han recuperado también del COVID. Muchas familias de la iglesia que han tenido, Señor, esta enfermedad y te damos gracias porque tú los has sacado adelante a cada uno de ellos. Te agradecemos con todo el corazón a través de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias te damos y también ponemos delante de ti a esta familia, Señor, de tu iglesia, parte de tu pueblo, de nuestra congregación. Oramos para que tú les fortalezcas, les ayudes y sigas completando tu obra en cada uno de ellos. Te pedimos por Sebastián, Tamara, sus niños, Gabriel, Elías, Daniel. También oramos por Cristian, Jenny, sus niños, Vicente, Juan José, Cristóbal, por sus mamás, Mari y Nelia.
También te pedimos por Oliver, Jocelyn, por su mamá Raquel, sus hijos, Señor Martín, Pablo. Te pedimos también por Carlos, Señor Jessica, sus niños, Joaquín, Mariana, Ángela. Ponemos delante de ti también a Víctor, Lupita, el embarazo de Lupita. Ayúdala, Señor, fortalécela. También por Jan, Dayana, Dani, por su embarazo, Señor, ayúdala en este tiempo, que ella pueda ir y volver con bien en este proceso. Te pedimos por Facundo, bendícelo también, Señor, gracias por ellos. Te pedimos por Patti, Bárbara, por Johnny, Señor, bendícelos tú a ellos, a cada uno de estos hermanos queridos, Señor, que ponemos delante de ti, a estas hermosas familias, Señor, que son parte de tu pueblo, para que tú, Señor, les fortalezcas, para que tú les ayudes y sigas, Señor, en primer lugar y antes que cualquier otra cosa, completando tu maravillosa obra en sus corazones. Que este tiempo de pandemia que vivimos, Señor, solo sirva para que podamos dar fruto, un fruto bueno, Señor, que te honre, que te alabe, un fruto, Señor, que te agrade, que tú nos puedas mirar, Señor, con gozo, Señor, desde el cielo, que tú puedas gozarte en tus hijos, en tu pueblo, porque te alaban, porque te dan la gloria, porque te honran, porque tienen gratitud y porque su vida, Señor, es consecuente a tu palabra, Señor, y porque cada uno se esfuerza en tus caminos. Ayúdalo, Señor, sé tú haciendo y completando tu obra en cada uno de ellos. Y también, Señor, ayúdalos a cada uno en este tiempo de pandemia, suple sus necesidades, que no les falte el alimento, el abrigo, el trabajo, y los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado no solo de ellos, sino de todos tus hijos, tu pueblo, de cada uno de nosotros. Por eso venimos confiadamente, Señor, a orar a ti, Señor, sabiendo que tú estás ahí atento, escuchando, y que tú tienes el poder para hacer todas las cosas. Pero lo más importante, Señor, que oramos y te rogamos que en la vida de nuestros hermanos, en la nuestra, en la de tu pueblo, tu iglesia, siempre sea tu perfecta voluntad. Te agradecemos y te rogamos que tú escuches nuestra oración, nuestro clamor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Damos gracias, ¿verdad?, al Señor de poder orar Así unos es. por otros, de tener estos tiempos. Así que les animamos a que lo hagamos constantemente, no solo los martes, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a tener un tiempo de adoración. Les invito a que podamos no tan solo cantar, sino que reflexionar y adorar Amén. al Señor con todo el corazón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi
ser Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Con poder y majestad. Sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz. Señor del cielo y tierra. El único creador, Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Oh, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad. Sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz. Señor del cielo y tierra. Y el único creador. Él es el Rey de gloria. Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Canta al Señor, hermano. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor por mí. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres mi Rey, mi Señor es tú. Oh, mi hermano, ora al Señor y dile: tú eres mi Dios, tú eres mi todo, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo. Te doy gracias, Señor, por tu amor por mí, Señor, por tu gracia en mí. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor por mi Señor. Es poderoso, Señor. Mío eres bueno, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu que está en nosotros, Señor. Por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Por tu gracia y misericordia está en nosotros, Señor. Tú eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor,
Eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Oh, nada, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo una tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo una tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Oh, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Bueno, mis hermanos, después de este tiempo, ¿verdad?, de adoración, este par de cánticos que tenemos cada día martes, donde reflexionamos, ¿verdad? Y probablemente ahí usted en casita cierra sus ojos y levanta sus manos y dé gracias al Señor. Ahora tenemos un tiempo donde el Señor nos va a ministrar a través de su palabra, y Dios es bueno, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos habla de alguna manera. Siempre que estudiamos de la Biblia, Dios ministra, ¿verdad? Y saca a la luz lo que está muy escondido en nuestro corazón, como ya lo hemos visto, para que nosotros sepamos lo que hay dentro y podamos buscarle al Señor con integridad, ¿verdad? Bueno, hemos estado hablando de adoración, y yo creo que concretamente ya sabemos que es mucho más que música, es mucho más que un canto lento, ¿verdad?, en la iglesia. Hablamos también del corazón, ¿verdad?, lo que el Señor demanda de nosotros y cómo debemos de presentar nuestro corazón ante el Señor, ¿verdad? Y además de eso, hablamos de tener un encuentro real con el Señor. Yo estoy hablando de lo que hemos hecho durante muchas semanas, ¿verdad? Tener un encuentro con el Señor real. Digamos, de adorar. ¿Se acuerdan? La palabra nos hablaba de adorar en espíritu y en verdad. Esto incluía también nosotros dejar de lado, ¿verdad?, el pecado, todas las cosas que hacemos que están mal, que no honran a Dios, ¿verdad? La inmundicia, dice la Biblia, ¿verdad? Despojarnos de todo lo que en verdad para Dios es sucio. Y nosotros, sobre todo las últimas semanas que estuvimos hablando en Romanos 1, de la gratitud, ¿verdad? De dar gloria y dar gracias al Señor, para que en verdad su nombre sea no tan solo glorificado, porque el Señor es digno de toda gloria, ¿no?, sino que además nosotros podamos ser partícipes de esa genuina adoración al Señor. Así que vamos a seguir hoy con nuestro tema de adoración. Así es. Hemos querido y hemos estado orando para cambiar, ¿verdad?, de instrucción, pero el Señor nos lleva a lo mismo, a seguir hablando
acerca de la adoración. He pensado definitivamente que en este tiempo, ¿verdad?, que el Señor nos tiene en casa, nos prepara, ¿verdad?, en esto. ¿Pero con qué propósito? Wow, yo me imagino que cuando volvamos, ya todos instruidos en lo que de verdad significa adorar, alabar a Dios. Wow, qué adoración, cómo debiéramos de no solo vivir, Claro. sino cómo debiéramos de adorar y alabar a Dios cuando Dios nos permita, ¿verdad? Si es parte, ¿verdad?, de sus planes, reunirnos. Claro, es lo que hemos dicho un poco en los domingos. El entender lo que significa la sana doctrina es ser sanos creyentes. O sea, es obvio, ¿no? Claro. Porque ¿qué sentido tendría la sana doctrina en generar creyentes inmaduros, tercos, peleoneros, llenos de problemáticas? No, la sana doctrina eso debería ser. Y es por eso que esto de la adoración tiene relación directamente con la sana doctrina. Saber cómo adorar a Dios para que cuando retornemos, si Dios así lo permite, es más, desde hoy, entender lo que la adoración provoca, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual y adorar a Dios. Sí, ponerlo en práctica. Claro que sí. Y tú, mi amor, dabas una lista de todo lo que hemos venido estudiando. No es una lista así, un recordatorio, no es que esté una lista, porque hemos hablado tantas cosas acerca de la adoración. Y lo último que vimos, lo esencial que es darle gloria, darle gracias. Y esto, obviamente, para poder adorar y alabar al Señor. Porque algunos no pueden alabar y adorar. Y veíamos... Lo último, ¿verdad?, que vimos es que ¿por qué no se puede, o para entender eso, por qué no se puede alabar y adorar a Dios como corresponde? Por eso estuvimos aprendiendo eso, fue uno de los últimos temas que vimos, porque muchos no le dan gloria, no le dan gracias, y eso les genera un problema para alabar y adorar. Y vimos mucho de eso, así que nadie puede decir que tiene ese problema. Bueno, puede tenerlo, pero tiene que solucionarlo, tiene que volver en sí, arrepentirse, porque detrás de buscar todas estas cosas está eso, el poder alabar y adorar a Dios, como debe de ser, una alabanza, una adoración que llegue al Señor, que le agrade, a la manera de Él, no a la manera de nosotros, ni como pensábamos que era. Hoy día vamos a ver otro tema, que también es necesario, ¿cierto?, que tengamos claro otro tema para ir en pos de esto, de ser hijos verdaderos de Dios, estos que adoran como cuando iniciamos, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Así que usted ahí saque su Biblia, vamos a iniciar en el Salmo 87 y hoy día vamos a hablar de si quiere anótelo, los moradores de Sión. O si prefiere, los que viven en Sión, lo que usted quiera. Y en el Salmo 87 vamos a iniciar y dice así, yo se lo voy a leer, estoy con la Biblia al día, ¿ya? O lenguaje sencillo, como usted quiera, estoy en esa versión. Y dice así el Salmo 87. Dice, el Señor se estableció en el monte santo. El amor del Señor por las puertas de Sión, y mire qué extraordinario este versículo, es mayor que su amor por todas las ciudades de Jacob. Lo voy a leer de nuevo. Versículo 2, Salmo 87. El amor del Señor por las puertas de Sión es mayor que su amor por todas las ciudades de Jacob. 3. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. 4. Entre los que me conocen tengo presentes a Rahab y a Babilonia. Aquí están Filistea y Tiro, con Etiopía. Nació allí. 5. De Sión se dirá, y aquel nacieron allá. El Altísimo mismo lo establecerá. 6. Al inscribir a los pueblos, el Señor anotará o escribirá, ¿verdad? Nació allá, como algo que ya no tiene vuelta. Así es un hecho. Por eso dice el versículo 6, al inscribir a los pueblos, el Señor anotará, nació allá. Como esto me suena como cuando
los padres van al registro civil y van a ponerle el nombre a sus hijos. Y lo que usted ponga en el registro civil, pues ya no tiene vuelta. Usted lo inscribió y así quedó el registro. Y ese es el nombre que tendrá por el resto de su vida. Claro, podría a lo mejor alguien hacer un trámite extraordinario para cambiar a lo mejor el nombre, el apellido, pero casi es eso insólito y no se hace. Porque cuando vamos al registro civil y queda inscrito, instalado, pues ya está, es un hecho. Por eso el versículo 6 dice, al inscribir a los pueblos, el Señor anotará, es decir, quedará en el registro por siempre. Este nació allá. 7. Los que cantan y danzan en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Qué hermoso este Salmo 87. A lo mejor algunos de ustedes no entienden algunas cosas y otras no. Pero esa es la idea que vamos a estudiar, ¿cierto? Acerca de este hermoso lugar, ciudad, como usted quiera llamarlo, sitio, ¿verdad? Que la Biblia nos llama de que es un lugar que el Señor, ¿verdad?, ama. Que el Señor tiene amor por este lugar y que algunos, ¿verdad?, han nacido allá o necesitan nacer allá y que esto es parte, ¿verdad?, de lo que dice el Salmo 87. Vamos a aprender y tratar de entender lo que significa este lugar para el Señor, este Sión, ¿verdad? ¿Qué significa y por qué es tan importante cuando hablamos de adoración? Cuando hablamos, ¿verdad?, de adorar y alabar a Dios. Así que vamos a tratar de ir entendiendo y nos vamos a centrar, ¿verdad?, en el versículo 2, donde habla de el amor del Señor por este lugar, por Sión. Dice, el amor que el Señor tiene es mayor que por cualquier otra ciudad. Y dice, de ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas, refiriéndose a Sión, ¿ya? Usted después véalo en su casa y se va a dar cuenta, ¿verdad?, de distintas versiones, pero que el versículo, en el fondo, la esencia es el mismo. Habla de el amor, de la pasión que tiene el Señor por este lugar. Y no solo eso, sino que Él, dice, ama las puertas de Sión. Es decir, de estar ahí, de permanecer, de ser parte. Vamos a tratar de entender por qué el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas. Esto me recuerda como cuando, sobre todo hoy día, hay muchos proyectos de algunos que quieren comprar sus casas, que quieren edificar, hacer. Algunos tienen capacidad para comprar una propiedad, ¿cierto? Algunos dicen y se sienten felices de comprar un departamento, ¿cierto? Y dicen, bueno, me interesa que tenga tantas habitaciones, que tenga mucha luz, que tenga ventanales grandes donde entre mucha luz, no importa los metros cuadrados. Otros dicen, bueno, a mí me interesa un lugar donde haya seguridad. No importa si es casa, departamento, edificio, pero que haya un guardia en la entrada. Y quieren un lugar con seguridad. Otros dicen, yo no quiero nada de eso. Yo quiero con mucho terreno. Prefiero sacrificarme y construir. Tengo un dato, ¿verdad?, donde voy y si me pongo a sacar cuentas puedo comprar un terreno y puedo edificar y puedo mandar a construir y me va a quedar incluso mejor que si lo comprara hecho. Y estuve sacando cuentas y resulta que es lo mismo que si comprara, pero gano más porque voy a tener más espacio. Y así, cuando nos ponemos bueno, a mí me pasaba que uno se pone a analizar con respecto a la morada, ¿cierto? Que morada es el lugar donde hay algo establecido, una vivienda, un lugar donde vivir. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de este versículo 2 dice que el Señor ama este lugar, esta morada. Es un lugar donde se va a establecer, no es un lugar de paso, sino donde va a estar. Y yo lo comparaba con los proyectos que hay hoy día, ¿verdad?, de cada uno de ustedes. Incluso otros no, otros tienen proyectos más a futuro, otros dicen algún día, lo ven como algo lejano, otros lo están haciendo. Pero sin duda todos sabemos lo que sentimos cuando surge, ¿verdad?, no el deseo, pero también la necesidad de tener un lugar para establecerse.
¿cierto? Y que hoy día nosotros, ¿cómo lo llamaríamos? Nuestra casa propia. Y hoy día, bueno, ha avanzado tanto esto de la manera de obtener recursos y bueno, entre paréntesis, estamos en un país capitalista, así que ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero hay muchos proyectos de vivienda por la necesidad y el deseo que hay en cada uno de nosotros de tener su casa propia, su lugar propio para establecerse, pero no para establecerse, lo hablo en un sentido, ¿verdad? Para el que entiende, no de aferrarse a lo material o a lo terrenal, sino la seguridad de estar tranquilo. Y es con lo que uno nace, ¿no? En esta sociedad. Es como uno, bueno, lo primero que tienes que hacer, incluso lo que te inculcan desde niño. Claro. Para casarte tienes que tener tu casa propia. Y la gente hasta tiene un concepto del arriendo como botar dinero. Entonces hay conceptos predefinidos en la mente y en el corazón de las personas que, bueno, vienen por el sistema que tú decías, ¿no? No tan solo capitalista, sino que la gente tiene preconceptos. Entonces cada quien, como tú dices, busca esa estabilidad, ¿no? El asentarse en un lugar, una seguridad de algún modo, un lugar donde se sienta propio, que es suyo. Claro. Entonces, fíjese, y justamente hoy, en el tiempo que vivimos, bueno, siempre debe haber sido así, pero hoy día más que nunca está esta, bueno, no sé si decir facilidad, porque algunos hacen contrato medio esclavizante, claro. Pero hoy día está mucho eso, Hay ¿cierto? mucha La apertura a que cada quien pueda tener su lugar donde vivir y establecerse. Y de acuerdo a la familia que sean, ¿verdad? Primero si es un matrimonio, ¿verdad? Que recién está iniciando, o si es uno que tiene, no sé, 5 hijos, o si tiene menos o más. Depende del trabajo, el lugar que le guste, la ciudad, le gusta más tener todo a la mano, o le gusta más la vida rural, en fin. Cada uno, ¿verdad? De acuerdo a sus gustos y a las necesidades que tenga, busca un lugar donde establecerse, busca un lugar donde morar. Pero morar es decir para quedarse. Pero como yo hacía, ¿verdad? Esto de que hablo, no me estoy refiriendo al afán, sino que me estoy enfocando en el hecho de tener un lugar donde vivir para tranquilidad, para estar tranquilo, seguro, para establecerse como familia, para tener espacio, ¿verdad?, para sus hijos, con un buen fin, ¿cierto? Obviamente está en la otra parte de los que se desvían, ¿no? Y se van por otro lado, pero la idea es que les menciono esto para enfocarnos, ¿verdad? Y entender un poco lo que significa esto que venimos hablando aquí de la morada, ¿verdad? De lo que dice este versículo 2, donde qué interesante que hable de que Dios tiene amor por este lugar, por una morada, ¿cierto? Nunca vamos a poder compararnos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia de lo que hace Dios con nosotros. Pero la idea es tratar un poquito de que cada uno entienda la importancia y el significado con respecto a Dios, en el sentido de esto que habla la Biblia de la morada, ¿verdad? Y por qué Él ama las puertas de Sion, esta morada, este lugar. Bueno, a medida que avancemos vamos a ir aclarando que no tienen nada que ver, ¿verdad?, por cómo vemos las cosas nosotros los seres humanos, ¿cierto? Por eso nosotros podemos buscar un lugar para establecernos y dónde vivir. Sin duda, no podemos igualarnos al hecho, ¿verdad?, de que Dios llegue a amar algún lugar, a cómo nosotros amaríamos un lugar, primero porque son lugares terrenales, pero por eso los saco y no quiero enfocarnos en la parte del afán, sino pensando en un corazón, ¿verdad?, que busca algo bueno, establecerse, estar tranquilo, tener paz, seguridad y darle un bienestar a su familia, que también es bueno y que Dios lo permite, y que es algo que cada uno debe buscar, ¿verdad?, sanamente, sin irse para el otro lado, ya, que por eso yo lo aclaro. Pero ¿por qué les digo este ejemplo? Porque si nosotros, que somos, ¿verdad?, simples mortales, buscamos con pinzas estos lugares, es decir, que tenga ciertas cualidades, no cualquier lugar. Alguien nos puede recomendar un lugar, pero tal vez no sea de nuestro gusto. Tal vez sea un lugar que para nosotros tampoco no nos acomoda por espacio, porque a lo mejor nuestros gustos no tienen que ver con la persona que nos recomendó. Pero cada uno tiene, ¿verdad?, de acuerdo a lo que necesita, busca un lugar.
¿Pero para qué? Para vivir mejor, para estar mejor. Entonces, ocupando esto así como un ejemplo, vemos este versículo 2. Y yo me pregunto, así como uno a veces tiene preferencias, ¿por qué el Señor, y cada uno de nosotros debería decir, ¿por qué el Señor elige este lugar? ¿Por qué el Señor amará este lugar? ¿Hay algún lugar específico que Dios ama? Y si hay un lugar específico que Dios ama, sinceramente a mí me gustaría ser su vecina. Por último, vecina. O sea, ahí yo dejaría de lado todos mis gustos personales y yo quisiera, si existe un condominio, ¿verdad? Sion, o un sector, yo quisiera ir. Mire, si hubiera algún, yo quisiera ir a ese lugar. Quisiera ser vecina de ese lugar, quisiera estar cerquita, que no esté lejano a mí, sino lo más cerca posible. Porque si es un lugar que el Señor ama, y es un lugar, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es? Tenemos que aprender, conocer. ¡Wow! Así que ahí le dejo, mire, ese análisis. Porque la Biblia me enseña que hay un lugar que el Señor ama. Que dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas. Es decir, está hablando de un lugar donde quedarse, establecerse, vivir. Dice de Jacob. Entonces, debemos nosotros, así como yo hago este análisis para que todos podamos ponernos en ese lugar y analizar cuál es el lugar que Dios ama. Ese lugar que Dios ama, nosotros debiéramos anhelar estar ahí. Por eso yo le hacía la comparación, ¿no? Como nosotros humanamente, cómo buscamos un lugar donde nos sintamos bien. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, no hay comparación. Pero sin duda, así como cada uno de nosotros busca establecerse y tener un lugar bonito, habitable, confortable, donde vivir, donde sentirnos a gusto y donde nunca más saliéramos de ahí. De esta manera, ¿verdad? Que es tan natural y física, debiéramos anhelar también lo espiritual. Vivir y establecernos en un lugar, ¿verdad? En donde, bueno, yo digo ser vecina, ¿no? De donde ahí mora el Señor, pero, wow, ¿cuánto quisiera mejor ahí? Ay, que Él me hiciera un lugarcito, ¿no? Y estar ahí con Él. Ahí, aunque sea, mire, como decimos acá nosotros, de allegado por último. Ahí sí que se vale, ¿cierto? Porque siempre, entre paréntesis, aconsejamos a los matrimonios que cada uno debe tener su propio lugar. Porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿verdad? Y los dos serán uno. Y siempre les enseñamos que eso es un principio de independencia, dentro de otras cosas. Y que lo mejor es que vivan solos, ¿cierto? Ya, eso entre paréntesis. Pero aquí con el Señor, si Él tiene un lugar, aquí sí que, mire, esto dejamos todo de lado y sí quisiéramos estar ahí con Él. Aquí sí que vale la pena decir, dame un lugarcito ahí, aunque sea de allegado, no importa que esté en la orillita ahí, como que no pertenezco, pero estoy con tal de estar. Hay un lugar, ¿verdad?, que el Señor ha preferido, que son, ¿verdad?, la morada en la que Él ama. Y cuando habla de morada, habla de estar. Yo quiero estar ahí. Y cada uno de nosotros debiera analizar y decir, yo quiero ese lugar. Yo quiero morar ahí, yo quiero estar ahí. Dice, Dios no tan solo ama las puertas de Sión, sino que, mire, ponga atención, Él vive en Sión. La tomó como su habitación. Mire algunos versículos que hablan de esto. Ya veníamos viendo el 2, mire. El Salmo 9:11 dice, cantad a Jehová que habita en Sión. También el Salmo 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Este es el Salmo 48:2. Salmo 74:2. Este monte de Sión, donde has habitado. Salmo 76:2. Y tu habitación es Sión. Salmo 78:68. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Salmo 132:13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¡Wow!
Qué hermoso. Partíamos como con este versículo, ¿verdad? 2 del Salmo 87, entendiendo cómo hay una morada, un lugar. Pero aquí, en estos versículos, vemos que no solo ama las puertas, es decir, ama ese lugar, sino que lo ha escogido como habitación. Ahora sí que sin duda, cada uno de nosotros, mire, con estos versículos, que hay muchos, debiéramos tener claro el lugar donde queremos estar. Yo no sé dónde anda buscando usted para vivir, un condominio, quiere vivir en Santiago, en qué comuna, venirse para acá, a la parte más rural. Algunos quieren vivir cerca de la playa, otros más cerca de la cordillera, otros se aferran al lugar donde viven y dicen, no, de aquí nadie me saca. Hay algunos abuelitos que los hijos se los quieren llevar por ahí o que hagan, y dicen, no, yo aquí nadie me mueve. Bueno, no digo que eso esté bien o esté mal, ¿cierto? Pero fíjese, ¿cuántos hoy día tienen estos proyectos? ¿De dónde vivir, de establecerse? Le digo algo, los felicitamos. Y qué alegría cuando cada uno de ustedes tiene sus proyectos y además puede hacerlos. Le digo algo, si Dios se lo ha permitido, háganlo. Pero hoy día queremos dejarle, ¿verdad?, una inquietud nueva. No, esto es más que una inquietud, esta es otra cosa. Hay un lugar donde cada uno de nosotros debe de buscar vivir y debe ser prioridad, que es donde está el Señor, en Sión, este lugar, su morada, ¿dónde está Él? Ahí debo yo querer estar. Y qué bueno que podamos buscar dónde vivir terrenalmente. Pero lo primero que tengo que hacer es tener asegurado este tipo de vivienda, esta morada. Y luego lo demás. Porque lo demás, le digo algo, es pasajero. Qué bueno que podamos hacerlo, pero le digo algo, esto va a pasar. Así dice la Biblia. Pero la morada, el lugar donde está Dios, la habitación que Él ha escogido y que Él ama, ahí es donde cada uno de nosotros debiera anhelar estar. Qué hermoso. Hablar de esta habitación que el Señor ha escogido y que no hay duda de ello. Vamos a tratar de ir aclarando para que no se queden ahí con la inquietud. Con la duda, ¿verdad? Que sí he escuchado canciones y textos, pero no entiendo nada. Pues sí, qué increíble. Vamos a ir entonces aprendiendo para que usted ya sepa que hay un lugar, ¿verdad? Donde debemos anhelar estar, donde está el Señor y que Él ama. Y bueno, vamos a ir avanzando, pero antes de eso le voy a compartir un poquito de historia, ¿ya? Para que veamos, esto de Sion, ya, pastora, ya nos dejó ahí. Vamos a ir con mi esposito hablándoles acerca de este hermoso lugar, para que cada uno de ustedes, qué bueno que tenga sus proyectos, pero son en segundo lugar, porque el primer lugar donde necesitamos estar es en el lugar de Dios, donde está Él, que Él ama. Y yo con tal que me dé ahí, como decía yo, mire, ahí sí que se vale de allegadita. Mire, ahí aunque esté ahí, cualquier lugarcito, no importa. Mire, ahí anhelo estar. Ahí todos nosotros debemos anhelar estar. Pero, ¿qué era Sion? Para que ustedes, primero vamos a ver un poco de historia. Mire, Sion, ¿verdad? Es un lugar, ¿verdad? Que sí no es real, ¿verdad? En algún momento de la historia, ¿verdad? La Biblia menciona. Este fue Sion, entonces, mire, es el nombre de una fortaleza jebusea, conquistada por el rey David. Mire, qué hermoso. Pues Y eso es importante saber que el nombre Sion aparece aparece aproximadamente 150 veces en la Biblia. Pero habla generalmente, su significado esencialmente es fortaleza. Para que la gente entienda qué significa Sion, esencialmente es fortaleza. Eso es lo que significa esa palabra. Así es, y la historia cuenta que fue inicialmente el nombre entonces de una fortaleza jebusea conquistada por el rey David y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. La fortaleza se situaba en una colina del lado sureste de Jerusalén, el monte de Sión. Y se menciona en la Biblia, como decías tú, mi amor, muchas veces, pero también como el centro espiritual y la madre de todos los pueblos. A eso se refiere el Salmo 87, versículo 2. Vamos a ver en los salmos muchas figuras, ¿verdad?
con los cánticos que hablan de Sión. Y generalmente, ¿verdad? Se usa y se seguirá usando como cantos, como himnos, ¿verdad? Donde se menciona, ¿verdad? Sión. Dando a entender, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? La presencia de Dios. Claro. Es importante saber que esa fortaleza, cuando fue capturada por David, todo ese entorno pasó a ser llamado la ciudad de David, primero. Sí. La ciudad de David. Y eso generó que sea como un centro nacional de adoración, ese sector. Como era un monte, y era la ciudad que David escogió para tener la nueva capital del reino, porque recordemos que antes hemos estado viendo en la historia que Silo era un lugar de adoración, después Gilgal era un lugar de reunión. Entonces, ¿qué hace David cuando él toma el reino? Él lo traslada todo y hace la nueva capital del reino de Israel en Jerusalén, con predominio aquí en esta zona de este monte de Sión, los sectores de la fortaleza, donde él establece un lugar de adoración y un lugar de devoción a Dios en ese sector. O sea, deja de ser una fortaleza de pelea, Sí. a ser un centro nacional, porque ese era la verdad, un centro nacional de adoración. Así es. Entonces vemos que Sión es un término que hace referencia a una sección entonces de Jerusalén, la cual por definición bíblica es, como decías tú, mi amor, la ciudad de David. Como tú lo explicáis, se va uniendo la historia. Pero así es. Entonces, este término también es sinónimo, ¿verdad?, de Jerusalén. Tras la muerte del rey David, el término comenzó a usarse para definir la colina en la que se situaba el templo de Salomón, y más tarde Sión se empleó para hacer referencia tanto al templo como a sus propios cimientos. Y como habla, ¿verdad?, la Biblia en numerosos pasajes, especialmente en Isaías, ahí después usted revíselo, capítulo 60, este nombre se utilizó durante mucho tiempo como referencia no solo de la ciudad, sino también de la noción, ¿verdad?, de Jerusalén como un centro espiritual, como decías tú, ¿verdad?, de adoración. Sí, y es por eso, perdón, que cuando viene el periodo de la cautividad y todo eso, el anhelo era volver a Sion, y hay muchos cánticos de Israel del Antiguo Testamento y muchos escritos respecto a eso, a volver a Sion. Incluso yo me estaba acordando de un corito muy antiguo que decía: y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo, sobre sus cabezas habrá. Entonces, habla del gozo de la restauración de la adoración y la restauración de la vida de devoción a Dios en Sion. Entonces, es interesante ver cómo, lo que tú decías al principio en Salmos 87, versículo 2, cómo el Señor habla de esta ciudad en el periodo de los Salmos, ya no tan solo como la ciudad de David, sino como la ciudad de Dios. O sea, fue un lugar donde el rey David estableció que fuera una adoración tan impresionante a Dios, que el Señor le estableció como su morada, ¿no?, por decirlo de algún modo, como el lugar donde él iba a estar permanentemente por la adoración que se le brindaba. Si nosotros vemos incluso históricamente cómo eran los cultos de David, en algún momento lo hemos hablado, ¿te acuerdas? Sí. Eran cientos de cantores, eran cientos de instrumentistas. No era calladito. Claro, eran cientos de personas que danzaban, eran cientos de personas que ejecutaban labores para adorar a Dios. O sea, los cánticos en el periodo de David, no teniendo David un templo, sino que él rindiendo culto al Señor, dando devoción a Dios, eran extremadamente impresionantes. Y eso un poco después lo quiso plasmar de algún modo su hijo Salomón, dándole cierta formalidad ya con el templo, como una liturgia un poco más cuadrada, ¿no? Porque David tenía todo esto de ser más impetuoso en el sentido de Sí, no claro. desordenado, Era sino un que adorador. era un adorador de corazón claro. Él lo único Sí. que quería era estar en la presencia de Dios, y por eso él habla, ¿no?, de que era mejor un día en los atrios del Señor que 1000 en el palacio, ¿no?, teniéndolo todo. Él apreciaba más la experiencia que tenía en adorar a Dios que en el proceso de reinar. E incluso cuando él
habla la Biblia que él viene con el arca y viene adorando y que se quita su ropa. Se quita sus vestiduras, Claro, sí. la gente a veces piensa que casi quedó desnudo y todo. Habla de que se quita sus ropas reales, ¿no? Claro, que como le que dejó de ser generaban el rey, ¿no? Y eso, como claro. que él dijo, yo aquí no soy rey, no, yo no soy nada, yo soy simplemente un hombre que tiene gratitud de que traigamos el arca nuevamente. Entonces vemos un corazón de tanta gratitud y lo que provoca, ¿no? Por eso Claro. pasa de ser la ciudad de David, esta zona de Jerusalén, a que Dios mismo la denomine la ciudad de Dios. O sea, Dios habla, y estos hombres hablaron inspirados por Dios, de la ciudad de Dios, ¿no? O sea, Claro. viendo lo histórico, esto ya como que empieza a tomar rumbo, ¿no? El sentido en el cual Dios nos ministra respecto a eso. Pues sí, y no es casualidad que el rey David haya ido y tomado esa fortaleza, que literalmente en un momento eso fue, y ocurrió todo este proceso que dices tú. Claro. Y lo que vemos que significa en la palabra, lo que nos da a entender con respecto a Sión, y bien dicho también la ciudad, ¿verdad?, de Dios ahora. Qué hermoso. No es casualidad. David, adorador, ¿verdad?, por excelencia. Así que, qué lindo cuando hablamos de adoración, cómo era, cómo él adoraba. Tremendo. Y eso nos da a entender que no era, como digo siempre, yo no era calladito. Claro. Algunos ahí se hubieran quejado. Es más, toda la gente puede pensar que David era pura emoción, puro cántico y todo. Pero cuando nos damos cuenta de lo que él ahorró para el templo, ¿recuerdas sí, cuando qué él hermoso. dice que él De su tesoro personal. del tesoro personal, todo lo que dio hacia el templo? Ahí nos damos cuenta de la integralidad de la adoración de él. No era meramente un hombre que cantaba o que componía salmos, como mucha gente lo ve así con su ovejita cuando era pastor, Claro. componiendo, o ya cuando era rey, sino que era un hombre íntegro en todas las áreas de su vida, donde él sabía que la adoración era realmente integral, ¿no? Era una vida. No, y A pesar de su que... proyecto de vida, o sea, lo hermoso, el anhelo de su corazón era él construir el templo. Claro, y a pesar de todos los errores que cometió, porque Claro. Dios no nos muestra un David intachable, ¿no? Nos muestra Claro. un David bien humano y bien con muchos problemas y que se manda muchas grandes, pero grandes, que si nosotros estuviéramos en el tiempo de David ya lo hubiéramos destituido como rey, ¿verdad? La sociedad actual, como piensa, lo hubiéramos destituido como rey. Pero en realidad fue un hombre que siempre se allegó al Señor en arrepentimiento. Por eso yo creo, dentro de lo que vamos a seguir estudiando, nos damos cuenta de cómo el Señor escogió este lugar, ¿verdad? Para él tomarlo como su habitación. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Entonces vemos cómo un poquito, ¿verdad? Les contábamos acerca de la historia y cómo se suma todo y se asocia para entender un poco esto de Sión, ¿verdad? Y que por qué Dios lo eligió como su habitación. Y siempre, mis hermanos, ustedes, a medida que estudiamos, anhelando estas cosas. O sea, la idea es despertar en ustedes, o los que sienten que ya estaban en eso, me alegro. Debemos de ir en pos de esto, anhelar las cosas de Dios primero. Y por eso yo les comparaba, ¿no?, los que tienen proyectos y que hoy día es lo que marca la sociedad, ¿verdad? Todos quieren establecerse y eso es lo más importante de sus vidas. Claro. Tener un lugar establecido para vivir hablando terrenalmente. Y es bueno humanamente, ¿verdad? Pero tenemos que tener un equilibrio, como tú lo Claro. decías delante. O sea, si Dios nos lo da, qué bueno, ¿verdad? Qué alegría. Y si no, qué bueno, ¿verdad? Qué alegría. Dios sabe, o sea, ahí es donde, como dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo creo que los planes humanos deben de estar no tan solo sujetos no tan solo sujetos a la soberanía de Dios, sino que nuestra prioridad, que es lo que estamos tratando de dar a entender, debe de estar centrada en el Señor, siempre debe estar centrada en lo que Dios demanda de nosotros y quiere de nosotros. A la larga, todo lo demás es lo que Dios va a añadir, pero nuestra felicidad real, donde debemos de cimentar nuestro corazón, de establecer nuestra prioridad, nuestra morada, debe de ser a los pies del Señor, o sea, al Claro lado que de Él, sí. debería ser siempre. Y todo lo demás, si Dios lo da o Dios no lo da, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, debemos de alegrarnos y eso cuesta mucho, ¿eh? Pues sí, pero la idea es, mire, conocer y salir de la ignorancia. A veces hasta cantamos estas canciones, estos salmos que hablan de Sión, lo leemos como medio poético, pero ¿de verdad sabemos lo que significa?
Entonces cuando nosotros entendemos la palabra, y esa es la idea, de ir creciendo, aprendiendo, entendiendo, para tener otra percepción de las cosas, y más que percepción, es primero entender, comprender y luego vivir de esta manera y en pos de esto. Porque de verdad, aunque repetimos los proyectos que pudiéramos tener aquí, si son dados por Dios, no son malos. Pero nuestra prioridad debe estar puesta en el Señor, en anhelar estar cerca de Él, en nuestra mejor morada, el mejor lugar que podemos elegir para vivir es en Dios. Y después, mire, todo lo demás, si es que Dios lo permite. Entonces, vemos que Sión es la habitación, entonces, que el Señor, ¿verdad?, eligió, que ama. La habitación, entonces, de Dios. Vamos a ver por qué el Señor, entonces, sería tan especial para él Sión, ¿verdad? Hemos hablado de algunas cosas históricas. Qué hermoso como cuando analizamos cómo adoraba David y cómo Dios espera que lo hagamos, ¿cierto? Qué hermoso, cómo llena nuestro corazón y todo. Pero en medio de eso vamos a hacer un análisis a la luz de la palabra acerca de Sión. ¿Qué distingue a Sión? Este lugar que el Señor escogió por habitación, este lugar en el que la palabra me da a entender que no solo el Señor ama, sino que el Señor mora ahí. Por favor, usted ahí en su casita busque Jeremías 31:12. Jeremías 31:12 dice así, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. Después de eso hay una coma y dice, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Este versículo es impactante. Este versículo encierra muchas cosas que vamos a tratar de explicarles, ¿verdad? Y que podamos todos juntos entender que, wow, como dice Jeremías 31:12, estas son las cosas, ¿verdad?, que distinguen a Sión. Estas son características, ¿verdad?, que tiene Sión, este lugar, esta morada donde el Señor ama estar. Es donde el Señor, ¿verdad?, con razón, podemos decir, al Señor le gusta este lugar. Mire todo lo que dice. Es cosa de analizar. Mire, primero dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. Es decir, está hablando de un lugar bueno para vivir, un lugar, empieza que para ir o estar o acercarse a este lugar o estar ahí, habla de los gritos de gozo. Es decir, cuando habla de gritos de gozo está hablando, no sé si alguno de ustedes ha tenido algo que le guste mucho, que le cause un profundo, ¿qué sería?, alegría, ¿verdad? Y vemos cómo, depende de la personalidad de cada quien, vemos que algunos tienen, perdón, es que tenía que silenciar ahí un ring. Entonces, mire, todos tenemos distintas personalidades. Algunos somos más efusivos, otros menos. Algunos son más entusiastas, otros son más serios. Bueno, hay algunos que usted les puede dar un regalo extraordinario y tal vez le digan gracias y lo dejen ahí. Hay otros más que usted le da, no sé, un caramelo y no ven el regalo, sino quién lo dio, no sé. Pero fíjese que ¿por qué le digo esto? Porque aquí habla de que cuando habla de este lugar de Sión, la manera de acercarse a este lugar, la manera de estar en este lugar o lo que provoca este lugar es un tipo de gozo, de alegría que no se puede ocultar. No es calladito, no es que diga, mira, aquí está Sión, no estoy Sión, no estoy Sión. Ah, qué interesante, es bonito, ¿ah? Sí, podría. No es así. Es algo fuera de serie, como digo yo, en cuanto al gozo, la alegría. Por eso dice, y vendrán, hablando de Sión. Ahora estamos entendiendo las características, lo que distingue a Sión. Vendrán con gritos de gozo. Gritos de gozo. Tampoco no piense que es así como algo, como decías tú, mi amor, de David, ¿no? Como desordenado, no, porque dice gritos, pero dice de gozo.
sin duda no es algo calladito. Tampoco es algo triste o como algo que me causa indiferencia. Es de gozo. Acuérdese del gozo. Cuando la Biblia habla del gozo, se refiere a este gozo que solo viene de parte de Dios. No es una alegría ni una euforia humana o momentánea. Es algo muy profundo que viene del corazón. Esto tiene que ver con el gozo que solo viene del Señor, que nadie puede entender, que no viene por algo que me lo provoca, sino que es algo que viene desde adentro y que es inevitable, que se nota, que no es algo que provoque algo que me dieron o algo terrenal o algo humano. No existe una explicación. Vemos que inicia este versículo ahí en Jeremías diciendo: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Fíjese, esto no es en otro lugar, sino en Sión mismo, en esta habitación, en esta morada. Ahí, o sea, de entrada ya ocurre esto. No tiene, ¿verdad?, un motivo, sino que vemos que de ahí nace este gozo, esta alegría, esto interno, esto que solo es dado por Dios. No hay una explicación, es un gozo que si alguno de ustedes vive en el gozo del Señor, que así debiera de ser, incluso muchos no van a entender por qué somos capaces de repente de no solo tener gozo, sino tampoco es que uno se pase riendo, pero es algo que viene interno del corazón. Es algo que se ve en los ojos, que la persona proyecta, que es una persona que algunos lo van a decir, el que no entiende, como que se ve que tiene paz, como que se ve que está tranquilo. Pero ¿cómo puede estar así si mire lo que pasa a su alrededor? Y muchos le dan distintas definiciones, pero el gozo del Señor provoca eso en el corazón del hombre. Cuando hablamos de una característica de Sión, es esta. Y eso es de entrada, o sea, iniciando. Pero fíjese, como que menciona, ¿verdad?, lo que está en este lugar. Y luego habla y dice, y correrán al bien de Jehová. Es decir, estar en Sión y en Sión mismo, ¿verdad? Vemos que es un lugar donde todo lo bueno de nuestro Señor está ahí. No hay cabida para la queja, para algo negativo. Este es un lugar en que olvídese de Satanás. O sea, en Sión, Satanás nada que ver. O sea, aquí no puede haber alguien enojado, criticando, que dice que no tengo gozo y que se justifique y diga, no, es que el diablo. Lo que pasa es que es bueno entender, por eso hablamos mucho de historia, para ver el contexto histórico nos explica mucho. El hecho de saber que David conquistó una ciudad fortificada, no para traer protección o no para hacer sentir protección al pueblo, porque de eso se encargaba el ejército, sino que en verdad para establecer un lugar de culto al Señor, como decir, conquistamos la ciudad o la fortaleza más importante del mundo en ese momento, ¿no? Una fortaleza muy importante de los jebuseos. Pero nosotros no queremos darle ese trato a este lugar, nosotros queremos que este lugar se establezca un lugar de adoración. Claro que sí. Entonces ahí no tan solo, como tú dices, no tiene cabida el diablo, ¿no? El diablo en sí mismo a nivel espiritual o sus demonios, Claro. sino que tampoco la humanidad, la carnalidad, porque es un lugar donde mora la presencia de Dios. Claro. Donde mora la presencia de Dios, el carnal no puede estar. Porque muchas veces pensamos que así se puede tolerar, ¿no? Que un carnalote esté ahí en la adoración de... Yo creo que no puede, no se siente cómodo. Por eso las reacciones carnales de la gente, incluso en los momentos de adoración actuales, porque no aguantan, no se resiste. Y la gente sin Dios, menos, ¿no? O sea, consideran pérdida de tiempo, les molesta una cosa, les molesta otra. Entonces ahí, como tú decías muy bien, ahí no tiene ni cabida ni el diablo ni Satanás, y la gente carnal, sin duda, puede fingir o puede creer que puede mostrar algo, pero en realidad en la presencia de Dios. No hay cabida para eso, ¿verdad? En lo absoluto. Por eso, es importante ver cómo David, este lugar, como que lo designa con un propósito distinto a lo que era. Por eso después Israel tiene esta capacidad de entender que ahí era. Así es. E incluso después, cuando nosotros vemos en la historia, cuando vemos incluso el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ese salmo es un salmo de los viajeros que iban de otras ciudades o de otros lugares del mundo
hacia Jerusalén, porque era el lugar de adoración. Para adorar, en claro. Sion, ¿no? Sion era el lugar de adoración. Entonces ellos decían, bueno, mi socorro viene de Jehová. Ellos también tratando de atribuir, diciendo, yo no tan solo estoy seguro cuando esté allá, sino que mi trayecto también es seguro, porque Dios me guarda, ¿no? De poder llegar al lugar de adoración, al lugar de devoción. Y toda la gente tenía esta orientación respecto a Sion, en dirección a cómo orar, a dónde orar, ¿no? Hoy día incluso los judíos oran en dirección de Jerusalén, como hacen también los musulmanes en dirección de la mezquita, porque tiene cierta relación con este Sion donde está la presencia de Dios, bueno, donde estaba, ¿no? En ese momento, para darle sentido ellos también a su adoración, por lo mismo, porque en ese tiempo tenía era una realidad. Pues sí. Y hoy se ha vuelto más una ritualidad que una realidad. Es por eso que estamos enseñando de adoración. Claro que sí. A lo mejor a raíz de lo que explicamos, te decía, pero pastores, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Me voy a Jerusalén? ¿Cómo lo hago? Yo quiero ese lugar. Pues veremos. Incluso la samaritana, fíjate que la samaritana cuando habla con Jesús, claro. Esa es la disputa que tienen. Porque si hoy nuestros antepasados dicen, oraron aquí en este monte, ¿no? Y los de Judá allá en Jerusalén, y dicen que solo en Jerusalén, y nosotros hemos adorado aquí siempre, y ahí es donde Jesús da el cierre, ¿no? ¿O no? Claro. Va a llegar el momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice en espíritu y en verdad, ya no en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Claro. O sea, ya ni siquiera en un lugar geográfico. Qué hermoso. Pero bueno, ahí vamos a ir avanzando. Para, ¿verdad? No tiene que viajar, por favor, no compre un boleto, menos ahora que estamos en pandemia. Vamos a estudiar y aprender de este hermoso, ¿verdad? Sion, la habitación que escogió el Señor, y vamos a ver sus características para conocer, saber, mire, todo lo que hay ahí. ¿Cómo puede alguien quedarse sin querer estar, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Donde está el Señor, donde nosotros debemos anhelar estar con Él ahí. Y por eso veníamos diciendo todo esto, ¿cierto? Entonces vemos que en este lugar no tiene cabida todo esto que hablábamos. No tiene cabida una lista, ¿verdad?, de cosas que incluyen carnalidades, no tiene cabida Satanás, porque este lugar no da para eso. Es el lugar donde mora Dios, es la habitación de Dios, en donde nosotros también debemos anhelar estar. Y por eso nosotros, antes de llegar a esto, veníamos hablando todo el proceso que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de esforzarnos en tener un corazón entregado, un corazón puro para el Señor. Porque sabe que muchos se jactan de ser adoradores, de alabar a Dios, iglesias completas. Preparan todo ¿cómo podríamos decir? Se prepara todo una dinámica de, entre comillas, adoración a Dios. Yo la otra vez veía un grupo de distintos, ¿verdad? Grupos voy a decir hermanos, ¿cierto? Cada quien sabe, ¿verdad? Y conoce su corazón, pero veía toda una producción musical para el Señor, pero a otro nivel. Y estuve ahí viendo, y sabe que es muy profesional. No dejaba de preguntarme en mi corazón, ¿serán cada uno de ellos genuinos para el Señor? Porque una cosa es la música y todo lo profesional o pro que se puede mostrar, y toda la dinámica y todo lo que yo puedo mostrar, y otra cosa es el corazón. Y yo veía y decía que hermoso sería que fuera genuino todo esto para el Señor. Porque sabe que había toda una producción y todos unos cantos para el Señor, y se lucían un montón de voces, pero fuera a otra cosa. Pero lo más importante es que sí sea genuino para el Señor y no sea puro ruido o puros artistas. No, y hoy también se puede proyectar algo bonito, ¿no? Se puede proyectar algo... Esto era muy bonito. Por eso, es que se puede proyectar... Muy extraordinario. Se puede proyectar algo bueno, se puede proyectar algo que tenga sentido. Y esperamos, ¿no? Que mucha gente que proyecta algo así espiritual, pues sí, sea realmente eso, ¿no? Y no tan solo una producción. Claro que sí. La vida de cada quien, sin duda, va a dar evidencia y fruto si yo estoy ahí, ¿verdad? Si moro en Sion, si estoy con Dios, si estoy cerca de Él.
o si no, porque en la habitación de Dios no hay lugar para carnalidades, para egos, para algo superficial. No hay cabida para eso. Por eso yo mencionaba, si alguien quiere justificarse en Satanás, no, es que aquí no tiene cabida Satanás. Por todo las características y lo que distingue, ¿verdad? A Sión. Mire, veamos y sigamos viendo lo que distingue a Sión y vamos a ir viendo, ¿verdad? Y aprendiendo cómo yo tengo que ser parte de esto y dónde está Sión. ¿Me tendré que ir de viaje? Por ahora digo no se vaya de viaje. No sabemos, espere. Claro. No sabemos. Ahora le vamos a decir. Entonces, mire. ¿Y si alcanzamos a decirlo? No, pues hoy día no creo. Pero Jeremías entonces 31:12 comienza, ¿verdad? Estas dos líneas diciendo eso. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová. Y mire lo que dice aquí. Lo primero entonces que encontramos en Sión fue primero que vivo en la alegría, el gozo, no hay cabida. Y ahora vamos a ir analizando, ¿verdad? Lo que hay también en medio, ¿verdad? De Sión, lo que tiene que ver y lo que lo distingue. Dice, correrán al bien de Jehová, y empieza a enumerar al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Lo primero entonces que vemos aquí en Sión es el pan. El pan en la Biblia representa la satisfacción, ¿verdad?, de todas nuestras necesidades básicas, físicas, ¿verdad? En Sión nunca hay hambre, porque siempre hay pan. La provisión divina de nuestro Señor diaria. Qué hermoso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Era la oración, ¿verdad?, de nuestro Señor. El pan para cada habitante, es decir, todas las necesidades, ¿verdad?, que pudiera llegar a tener el ser humano, mire, aquí están suplidas. A veces vemos, sobre todo ahora se usa mucho, no es tan así, ¿verdad?, pero vemos que, hablemos de nuestro país, se habla mucho de las necesidades básicas de las personas, lo habla el gobierno, lo hablan los simpatizantes, los partidos políticos, lo hablan los alcaldes, incluso muchas personas salen dando entrevistas, ¿verdad?, de las necesidades básicas que tienen. Bueno, cada quien sabe y no sabemos si será tan así, pero le digo algo, ha sido una polémica, no solo hoy día por la pandemia en nuestro país, sino que siempre ha sido un tema controversial a nivel mundial, de cómo el hambre, cómo estas necesidades que cada ser humano debiera tener cubierta, digo yo básica, hemos visto que en el mundo entero hay una carencia de ello, ¿cierto? Y hoy día por la pandemia en los lugares que había mucha necesidad, me imagino cómo será en estos momentos. Hablando de esos lugares que realmente tienen falta de agua, tienen falta de alimento, tienen falta de muchas cosas esenciales, básicas para tener una vida, ¿cómo podríamos decir? Digna, normal, con lo básico, ¿cierto? Es que aquí estoy hablando, ¿verdad?, de muchos países que tienen incluso escasez de agua potable, donde muchos mueren por enfermedades que tienen porque no tienen lo básico. Por eso, no sé si podríamos decir, en nuestro país no es así. Sí puede haber alguien que tenga necesidades, ¿cierto? Pero hay que ver qué hay detrás de eso. Y lo menciono porque la Biblia habla en Jeremías 31, ¿verdad? Estamos en el versículo 12, acerca de la provisión de Dios. Y vemos cómo estas necesidades básicas, esenciales para vivir, ¿verdad?, tranquilamente, vemos que en el Señor siempre están suplidas. Vemos que es parte de lo que el Señor da a sus hijos. Bueno, yo aquí en mi comentario le decía en cada habitante, ¿verdad?, en esta ciudad. Eso nos falta. El Señor, mire, es importante recordar a nosotros, sus hijos, su iglesia, que siempre Él ha prometido que no nos va a faltar y que nunca vamos a tener carencias de estas necesidades. David dijo,
Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. El apóstol Pablo también dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice, tenemos un Dios que se interesa en las necesidades físicas y naturales de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Hablando de lo anterior. Y no nos va a abandonar. En Mateo también dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El 26 dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Qué pregunta, ¿verdad? Aquí en Mateo dice, ¿no valéis? Cuando el hombre, ¿verdad? El ser humano, cuando digo hombre, mujer, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones, ¿verdad? De si podremos salir adelante con respecto a las necesidades básicas que podemos llegar a tener. De tener sustento, de tener alimento, agua, abrigo. Cuando vemos que en Jeremías habla del pan, se refiere a estas necesidades básicas, las primarias, esenciales, para que podamos vivir, pero ¿sabe qué? Como es digno. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de este lugar, ¿verdad?, que el Señor ha escogido como habitación, una de las características es esta, que siempre va a haber este sustento, este alimento, este básico. El hecho de que diga el pan está hablando de eso, y también se refiere a cómo el Señor mismo, cuando estuvo entre nosotros, yo comentaba hace un poquito más atrás, de cómo dentro de las peticiones de su oración para con respecto a su pueblo, sus hijos, nosotros siempre estaba incluida en la oración, ¿verdad?, el sustento para cada uno de nosotros. Vemos que todos, la Biblia habla de cómo el Señor siempre ha sostenido a sus hijos y nunca los ha desamparado, nunca los ha dejado en escasez, nunca los ha dejado, ¿verdad?, pasando necesidad. Y algunos podrían hoy día enumerar sus necesidades que puede llegar a tener con respecto a esto, pero cuando hacemos el análisis de las necesidades que pueda tener alguien que se dice ser hijo de Dios, siempre vamos a ver que detrás de eso hay algo que quebrantó el principio de Dios, que en realidad hablaba de Dios pero no estaba con Dios. A veces por mala administración, a veces hay mucho egoísmo o mezquindad, no se cumplen los principios de Dios. O sea, hay una lista grande cuando queremos mencionar de que alguien no tiene, ¿verdad?, ¿cómo podríamos decir? Lo que pasa es que hay dos factores, ¿no? El primero es, hay gente que sí se mal administra, es imprudente, hay gente que hace las cosas mal y bueno, hay como consecuencia trae eso, ¿no? Claro. Y también hay procesos en los cuales pasamos los que amamos al Señor, donde hay escasez, pero nunca falta el que comer, siempre Dios suple lo básico, aunque hay momentos difíciles. En esos momentos difíciles, incluso acá, si nosotros vemos el contexto histórico de este capítulo del libro de Jeremías, habla de cuando se restaure. Porque cuando ellos dicen, bueno, los que pasen este periodo y vuelvan a Sion, a la presencia de Dios, van a tener estos beneficios. Porque ahora están viviendo el proceso por desobediencia, por adorar falsos dioses, por estar en contra del Evangelio, en el Evangelio de la palabra de Dios en ese tiempo, por estar frontalmente contra Dios, estaban viviendo esta experiencia de la cautividad. Entonces lo que está hablando Jeremías proféticamente es decir, bueno, cuando vuelva el periodo de la restauración de Israel, de la restauración del pueblo a su lugar de adoración, el Señor, como antes lo hizo, dará esto también para nosotros. Es por eso que nos damos cuenta hoy, claro, hay mucha gente que está viviendo procesos en su vida sin duda por malas administraciones, claro, por imprudencia y muchas cosas. Y si alguien que busca a Dios llegara a vivir un proceso aparentemente similar, esto daría fruto, ¿no? Claro, o sea, que tendría sí. sentido. No sería así meramente, me estoy pasando mal, sino que y aún la así, actitud es diferente, claro. Y aún así no faltaría. Claro que sí. Y aún así Dios siempre proveería. Por eso, ahí es lo que yo quiero puntualizar. Mucha gente que está en el Señor, que vive estos procesos de escasez a veces, de estar apretados, pero siempre el Señor provee, acá estamos hablando de la comida, ¿no? Del alimento, el pan. Siempre Dios provee
para comer nunca falta. Nunca falta. El Señor es bueno. Hasta nosotros, ¿no? De niños siempre hablamos con nuestros hijos de lo sabroso que era para nosotros cuando niños tomarnos una taza de té con un pan sin nada. Claro. Porque vivimos una generación donde los muchachos les gustan las cosas, ¿no? Y específicas y de tal. Y nosotros siempre le decimos a los muchachos, ¿no? De una taza de té con un pancito. Y ya cuando tenía margarina ya era de lujo. Ya era de lujo. Y si tenía una rebanada de mortadela lisa, que era como el falso jamón, que a nosotros nos decían que era jamón, era mortadela lisa, era mucho mejor. Pero, hablando, claro, del tiempo difícil que vivimos. Nosotros estuvimos cuando éramos chicos, en el tiempo de dictadura. De la ¿no? dictadura, Entonces, sí, digamos las cosas como son. Nacimos en ese tiempo y alcanzamos a vivirlo en nuestra niñez. Pero a lo que yo quiero llegar es eso. Dios siempre tiene planes y propósitos para con sus hijos, pero nunca los abandona. Ay, perdón. Salud. Ay, perdón, justo aquí en el micro. Pero bueno, vemos y analizamos, ¿verdad?, lo que significa este versículo de Jeremías, ¿verdad? Qué bueno que podamos entender la historia. Vamos a tratar de entender. La idea es que después y ahora vamos entendiendo para nosotros. Así que vamos a ir analizando, ¿verdad?, todo. Ahora iniciamos con el pan, ¿verdad? Después vamos a seguir. Hoy día vamos a dejar hasta aquí este análisis para que usted se lleve a su casa considerando, ¿verdad?, las bondades de Dios, como el que verdad está pegadito con el Señor, el que busca estar con el Señor, como le decía yo. Qué bueno los proyectos que tenemos, pero sepa usted que Dios tiene un lugar favorito, Sión, y que nosotros debemos de buscar estar ahí, y que en este lugar ahí tiene sus características, ¿verdad? El gozo, ahí habita el Señor, no tiene cabida para nada opuesto a Dios, sino al contrario. Y una de las cosas que inicia, ¿verdad?, hablando que hay ahí es el pan, ¿verdad? Y que el pan habla y representa, ¿verdad?, en la Biblia la satisfacción de todas nuestras necesidades físicas suplidas por nuestro Señor. Y como decía David, él, ¿verdad?, en todo su tiempo dice que nunca ha visto a un justo, ¿verdad?, desamparado, que le falte. Y así vemos que también lo dijo Pablo, que lo habla en los Salmos, que también en Mateo el Señor mismo habló de cómo todos sus hijos, los hijos de Dios, todos nosotros, su iglesia, su pueblo, siempre si estamos al alero del Señor y buscamos a Dios y buscamos primeramente agradarlo a Él, estar con Él, vamos a tener suplidas todas estas cosas. El Señor mismo se encargará y vemos que donde Él habita, el lugar que Él ama, tiene esto también, es parte de, ahí no falta el alimento, el trabajo, el abrigo, ni veremos las necesidades a veces tan tristes que vemos a nuestro alrededor. Pero vemos que una de las cosas que caracteriza a Sión es esto, que siempre habrá sustento, siempre habrá abrigo, siempre habrá trabajo, porque es parte, ¿verdad?, de la característica de lo que Dios da y además de lo que hay donde Él mora. Y de este lugar que es la Sión. Vamos a ir aprendiendo más de Sión. Hoy día vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir la próxima semana analizando todo. Así que les dejamos este desafío, ¿verdad?, de anhelar en su corazón estar ahí donde habita Dios. Mire, que cada uno de ustedes, nosotros, queramos decir, donde habita Dios, yo quiero habitar. Que no solo lo cantemos o lo digamos en una letra que pensamos que fue inspirada por Dios en alguna persona, lo hizo y lo cantamos. Vamos a entender de verdad lo que significa. Que anhelemos nosotros ahí donde está el Señor. Yo quiero estar, Señor, como dice la canción. Yo solo quiero estar donde tú estás. Dice, morando a diario en tu presencia. Oh, que no solo lo cantemos, qué lindo, sino que en nuestro corazón anhelemos eso. Y le digo algo, y es posible. Vamos a ir aprendiendo esto como ya hemos aprendido a despojarnos de tantas cosas. Debemos solo hacer. Así que el desafío para cada uno de nosotros es aprender a hacer, conocer, entender y vivir en pos de nuestro Señor. Así que eso, mis hermanos, vamos a seguir conociendo acerca de este lugar que distingue a Sión, qué caracteriza a Sión para que nosotros, mire, esto busquemos. Así que hasta aquí vamos a dejar y recuerde, ¿verdad?, de
usted revisar en su casa y de recordar, como dice el Salmo 87, versículo 2, el amor del Señor por las puertas de Sión es mayor que su amor por todas las ciudades de Jacob. El amor que tiene el Señor por Sión no solo es grande, sino que él habita en Sión. Sin duda, si usted ha experimentado esto de la provisión permanente del Señor, pues dele gracias. Tenemos que dar gratitud al Señor porque Él nos ha permitido entender más de su palabra. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Dios les bendiga. Estén muy bien, que descansen. Nos vemos estos días si Dios así lo permite. Que estén bien, cuídense. Que tengan una linda Buenas noche. noches. Chau, chau.